Él le dijo que ella no merecía ni un solo segundo de su tiempo. Pero 5 años después, el millonario CEO cayó de rodillas porque las 3 niñas pequeñas que estaban junto a ella tenían sus mismos ojos. Las palabras de Alejandro Velasco resonaron en la oficina mucho después de haber salido de su boca, lo suficientemente afiladas como para dejar el aire temblando. Elena se quedó congelada, con los dedos apretando la carpeta que le había traído, sintiendo como si el suelo de mármol de aquel rascacielos en el Paseo de la Castellana de Madrid se hubiera desplazado bajo sus pies. Su voz, habitualmente tranquila, suave y controlada, se había alzado con una fuerza que la dejó aturdida. «No mereces mi tiempo», había gritado él. Cada palabra aterrizó con la precisión de un golpe que ni siquiera se daba cuenta de estar asestando. Sus ojos de un marrón profundo, ojos que ella alguna vez pensó que contenían calidez, ahora la miraban como si fuera una interrupción sin sentido en el camino de su imperio en ascenso. Él estaba de pie detrás de su enorme escritorio de caoba, con la postura rígida y la mandíbula apretada. Un hombre completamente consumido por el mundo que había construido. Ella sabía que él cargaba con mucho estrés, sabía que su empresa lo absorbía, pero nunca imaginó que podría volver esa agudeza contra ella con tal indiferencia cruel, cortando meses de miradas compartidas y una conexión tácita, como si nada de eso hubiera existido jamás. Elena intentó estabilizar su respiración, pero cada inhalación le quemaba. Había ido a decirle que dejaba su puesto en la empresa, esperando una conversación, tal vez incluso un atisbo del hombre que creía ver bajo la pulida fachada de CEO. En cambio, él le lanzó las palabras como si ella no fuera nada. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero su voz se negó a formarse, atrapada bajo el peso del shock y la humillación. Aún no estaba enfadada. La ira vendría después. Ahora solo había incredulidad. La facilidad con la que la despidió, la facilidad con la que borró la cercanía que ella había sentido, lo tonta que de repente se dio cuenta de que había sido. Se preguntó si simplemente había inventado cada momento suave entre ellos, cada sonrisa que duraba demasiado, cada conversación donde su guardia parecía caer. Tal vez lo había imaginado todo. Tal vez él realmente no sentía nada. Un silencio se extendió entre ellos, espeso y asfixiante. Alejandro finalmente se dio la vuelta, mirando hacia el horizonte de Madrid, como si la conversación ya hubiera terminado en su mente. Cogió su teléfono, ignorándola por completo. El despido fue peor que las palabras mismas. Ella sintió que algo dentro de ella se desmoronaba, algo que no sabía cómo reconstruir. Bajó la mirada, parpadeando con fuerza mientras su visión se nublaba, luchando contra el escozor de las lágrimas que se negaba a dejar caer frente a él. Sin decir otra palabra, colocó la carpeta en el borde de su escritorio. El suave sonido que hizo pareció ensordecedor en la habitación silenciosa. Luego, Elena salió, cada paso cuidadoso y constante. Aunque le dolía el pecho, le temblaba la mano cuando empujó la puerta de la oficina. El pasillo de repente se sentía más frío, más vacío, como si el mundo que había conocido allí se hubiera desvanecido en el lapso de una sola frase. No recordaba el viaje en ascensor, no recordaba haber cruzado el vestíbulo, solo recordaba el aire fresco de la noche golpeando sus pulmones al salir a la calle. Se sentía como despertar de un sueño, uno que no se dio cuenta de que se había convertido en una pesadilla hasta el momento en que él lo destrozó. Cuando llegó a su pequeño apartamento en el barrio de Chamberí, las piezas rotas dentro de ella finalmente salieron a la superficie. Se hundió en la cama,
enterrando la cara entre las manos, dejando que las lágrimas cayeran libremente ahora, cada sollozo sacudiéndola. Repitió sus palabras, incapaz de suavizarlas, incapaz de convertirlas en algo menos doloroso. «No mereces mi tiempo», resonaba una y otra vez en su mente, el golpe final a cualquier esperanza que secretamente albergara. Pero a medida que pasaban las horas, el dolor se transformó. Una resolución tranquila comenzó a formarse dentro de ella. Ella no merecía su tiempo. Tal vez no, pero merecía algo mejor que esto. Merecía una vida donde su valía no se midiera por la atención de un hombre que no veía su valor. Esa noche tomó la decisión de irse. No solo del trabajo, no solo de Madrid, sino de todo. Empacó lo esencial en una sola maleta con manos temblorosas. Insegura de a dónde iba, pero absolutamente segura de que no se quedaría allí. Había terminado de perseguir a alguien que no podía ofrecerle más que frialdad y crueldad. Había terminado de esperar calidez de un hombre incapaz de darla. Lo que no sabía, lo que no podía haber imaginado, era que no se iba sola. Que la vida ya había comenzado a cambiar dentro de ella, silenciosamente, inesperadamente, alterando su futuro de maneras que ni ella ni Alejandro podrían prever. Mientras cerraba la puerta tras de sí y salía a la oscuridad de un nuevo comienzo, llevaba consigo los primeros signos débiles de un secreto que 5 años después pondría al poderoso Alejandro Velasco de rodillas. Elena se despertó a la mañana siguiente, sintiéndose como si no hubiera dormido en absoluto. Su cuerpo pesado por el agotamiento y su mente dando vueltas con los restos del dolor de la noche anterior. Se movió por su nuevo y temporal alojamiento como alguien atrapada en la niebla, recogiendo ropa, doblando mantas, dejando correr el agua para un café que no tenía intención de beber. Cada acción se sentía mecánica, desconectada de la tormenta que se agitaba en su interior. Intentó decirse a sí misma que había hecho lo correcto al irse. Intentó convencerse de que sacar a Alejandro de su vida era un paso hacia la autopreservación. Pero no importaba cuántas veces lo repitiera, su pecho todavía se sentía magullado, como si sus palabras estuvieran talladas en sus costillas. Las náuseas llegaron unas horas más tarde, repentinas y agudas. Apenas llegó al baño a tiempo. Cuando pasó, se sentó contra la pared, respirando pesadamente, confundida. No había comido nada extraño, y el estrés nunca la había afectado así antes. Una extraña sensación de déjà vu se arrastró a través de ella, acompañada por una ola de inquietud que no podía explicar del todo. Cuando las náuseas regresaron a la mañana siguiente y a la siguiente, se encontró mirando el pequeño calendario en su teléfono. Las fechas que trazó con la yema de los dedos contaban una historia que no estaba lista para escuchar. Aún así, caminó hacia la farmacia, con el estómago retorciéndose a cada paso, y compró una sola prueba de embarazo. Se dijo a sí misma que era solo para descartar la posibilidad, para calmar su ansiedad, para controlar su cuerpo. Se dijo a sí misma que no había razón para estar nerviosa, que nada en su vida podía cambiar más de lo que ya lo había hecho. Pero le temblaban las manos al abrir la caja, y su respiración se detuvo mientras esperaba el resultado. 2 líneas, negritas, claras, inmediatas. Su visión se nubló. Sintió que el mundo se inclinaba ligeramente, y sus rodillas presionaron contra el suelo de baldosas frías mientras intentaba estabilizarse. El embarazo no había estado en ninguno de sus planes. No ahora, no sola.
no después de huir de un hombre que había hecho dolorosamente obvio lo poco que ella significaba para él. Se mordió el labio lo suficientemente fuerte como para probar la sangre, tratando de conectarse a tierra, mientras una docena de pensamientos frenéticos chocaban en su mente. Imaginó la expresión de Alejandro si estuviera aquí ahora. El desdén, la irritación, el gesto despectivo de su mano. El recuerdo de su voz resonó tan agudamente que se estremeció. No mereces mi tiempo. No, ella no volvería. No se lo diría. No permitiría que el niño dentro de ella se sintiera no deseado o insignificante. Y ciertamente no expondría a su bebé a un hombre capaz de tal crueldad. Las siguientes semanas fueron un borrón de decisiones que nunca imaginó tomar sola. Elena renunció oficialmente por correo, metió todo lo que poseía en su coche y condujo lejos de la ciudad, sin decírselo a una sola alma. Encontró una pequeña casa de alquiler en un pueblo tranquilo de Asturias, un lugar verde y silencioso, donde nadie conocía su pasado, donde podía reconstruirse sin la sombra del hombre que la había destrozado. Encontró trabajo en una pequeña cafetería primero, y luego en una boutique local, donde las horas eran manejables y el ambiente lo suficientemente tranquilo para mantener sus nervios estables. Su embarazo no fue fácil. Lo enfrentó sin familia cerca, sin pareja para estabilizarla, sin consuelo nocturno de alguien que la amara. Leyó libros de crianza, tomó notas en cada cita médica y presupuestó cuidadosamente, aprendiendo a estirar cada euro mientras se preparaba para 3 bebés que aún no sabía que estaban en camino. Hacia el 4º mes, la doctora sonrió suavemente ante las imágenes giratorias en la pantalla del ultrasonido y le dijo con la voz más suave que jamás había escuchado que no llevaba una vida, sino 3. Por un momento, no pudo hablar, abrumada por una oleada de miedo y asombro que se enredaron en su pecho. Pero cuando vio esas formas diminutas moviéndose, 3 latidos, 3 futuros, 3 almas, algo dentro de ella cambió permanentemente. Estaba aterrorizada, sí, pero también estaba llena de un amor tan poderoso que le hacía arder los ojos. Haría esto. Las protegería. Les daría una infancia llena de calidez, seguridad y pertenencia. Se convertiría en el ancla que necesitaban, incluso si tenía que hacerlo sola. Los meses que siguieron la pusieron a prueba más profundamente que cualquier cosa que hubiera soportado. El embarazo múltiple era agotador, a veces aterrador y siempre exigente. Pero con cada patada, cada aleteo, cada cita médica confirmando que las 3 niñas estaban sanas, Elena sentía una determinación creciente. Se sentía más fuerte de lo que nunca había sido, más fuerte de lo que Alejandro jamás la había hecho sentir. Cuando finalmente llegó el día y sostuvo a sus hijas recién nacidas, Alba, Marta y Lucía, contra su pecho, lloró de una manera que no lo había hecho desde la noche en que dejó Madrid. Pero estas lágrimas eran diferentes. Estaban llenas de amor, alivio y gratitud. Había creado algo hermoso de las cenizas de su desamor. No pensó en Alejandro esa noche. No dejó que su voz la persiguiera. No imaginó lo que él habría dicho o cómo habría reaccionado. En cambio, miró las 3 caritas acurrucadas contra ella, sus idénticos ojos marrones parpadeando hacia ella con confianza inocente, y susurró una promesa que solo ellas escucharían. Siempre mereceréis mi tiempo, y siempre mereceréis amor. No sabía aún que un día, 5 años después, el hombre que una vez negó su valor vería a estas niñas
y se daría cuenta de que había perdido más de lo que jamás entendió. No sabía que llegaría a arrepentirse de cada palabra que dijo. Todo lo que sabía era que su nueva vida había comenzado, y nunca dejaría que nadie se la quitara. Alejandro Velasco nunca se dio cuenta de lo rápido que podían desaparecer 5 años cuando un hombre se enterraba tan profundamente en el trabajo que olvidaba cómo vivir. Al principio, se convenció de que estaba bien, que alejar a Elena había sido necesario, que ella había sido una distracción que no podía permitirse durante el período más crucial de la expansión de su imperio. Se había dicho a sí mismo que ella no era importante, que lo habría frenado, que no merecía su tiempo. Repitió esas mentiras tantas veces que eventualmente adormecieron el dolor que se negaba a reconocer. Pero el entumecimiento tiene una forma de descomponerse en algo más oscuro. Y Alejandro nunca vio venir ese cambio hasta que ya lo había tragado entero. Su empresa creció exponencialmente. Su junta directiva lo celebraba. Los inversores lo adoraban. La prensa adoraba la imagen pulida de un joven CEO que nunca daba un paso en falso. Trabajaba jornadas de 12 horas, viajaba sin parar, dormía en hoteles más que en su ático, cerraba tratos por valor de millones, se expandía globalmente y se convertía en el hombre que su padre nunca creyó que pudiera ser. Sobre el papel, era todo lo que siempre había querido ser. En realidad, algo vital dentro de él se había endurecido hasta convertirse en piedra. Comenzó sutilmente. La forma en que dejó de reírse de las cosas que solían divertirlo, la forma en que le gritaba a su asistente por errores menores, la forma en que dejó de notar cuando la gente lo felicitaba. Su madre hablaba con orgullo de su éxito a cualquiera que quisiera escuchar. Pero cuando le pedía que la visitara en vacaciones, él siempre se negaba, alegando obligaciones laborales. Incluso en la quietud de su hogar, caminaba por las habitaciones como un fantasma, a la deriva en su propia vida. Una noche, mientras estaba sentado solo en su oficina, mucho después de que todos se hubieran ido, se encontró mirando los grandes ventanales con vistas a la ciudad iluminada. Las luces brillaban maravillosamente, pero ya no lo consolaban. El horizonte que una vez inspiró ambición, ahora se sentía como un muro, atrapándolo en 1000 expectativas que había construido para sí mismo. Se preguntó cuándo exactamente la vida comenzó a sentirse tan vacía, cuándo exactamente las conversaciones se volvieron superficiales, cuándo exactamente dejó de sentir algo en absoluto. Culpó al estrés, culpó a las largas horas, culpó a las exigencias del éxito. Pero la verdad era mucho más simple e infinitamente más dolorosa. El momento en que le gritó a Elena hace 5 años fue el momento en que una parte de él se fracturó. Había intentado ignorarlo, enterrarlo bajo logros y lujo, pero no podía escapar de la consecuencia de romper algo que no entendía que necesitaba. Sus recuerdos de Elena surgían en los momentos tranquilos, la curva de su sonrisa, la suavidad de su risa, la forma en que traía calma sin esfuerzo. A veces soñaba con ella por accidente y se despertaba enfadado, porque los sueños se sentían demasiado reales y el vacío posterior demasiado agudo. Intentó salir con otras mujeres, pero cada intento fracasaba. Nadie mantenía su interés más allá de la primera cena. Nadie se sentía familiar de la forma en que ella lo hacía. Nadie lo desafiaba, ni lo entendía, ni calmaba los bordes caóticos que se arremolinaban en su interior. Empezó a notar pequeñas cosas que le recordaban a ella. Un cabello rubio, perdido en un viejo suéter que ella tomó prestado una vez. Una taza de café que ella compró
y dejó en el armario de su oficina el leve aroma de su perfume que persistía en el asiento trasero de su coche mucho más tiempo del que debería. No tiró nada de eso. No sabía por qué. Tal vez quería recordatorios. Tal vez quería atormentarse a sí mismo. Tal vez simplemente no podía admitir en voz alta que la echaba de menos. 5 años después, su vida parecía perfecta desde todos los ángulos. Pero la perfección sin significado rápidamente se convirtió en podredumbre. Se encontró inquieto, irritable, insatisfecho con logros que una vez habría celebrado. Su equipo notó el cambio. Sus amigos notaron la distancia. Incluso su junta directiva, compuesta por profesionales estoicos, notó las grietas formándose en su imparable CEO. Pero Alejandro desestimó cada preocupación y continuó presionándose más, como si más trabajo pudiera llenar el espacio hueco que crecía dentro de él. El punto de ruptura llegó inesperadamente. Su inversor organizó una reunión en un pequeño pueblo del norte a varias horas de distancia, insistiendo en que era crucial para una próxima asociación. Alejandro aceptó a regañadientes, molesto por la inconveniencia. No sabía por qué la ubicación era tan remota o por qué el socio eligió una librería de todos los lugares posibles para la reunión. Pero fue de todos modos, sin saber que caminaba de cabeza hacia el momento más trascendental que jamás experimentaría. Mientras conducía hacia el pueblo, el paisaje se extendía en colinas verdes, carreteras tranquilas y un ritmo más lento que lo irritaba al principio. Pero entonces sucedió algo extraño. Empezó a relajarse. El silencio lo ponía nervioso, pero también lo conectaba a tierra de una manera que no había sentido en años. Para cuando entró en el pequeño estacionamiento de una acogedora librería de piedra y madera, se sintió extrañamente expuesto, como si la atmósfera tranquila despegara capas que había pasado años fortificando. Entró, esperando encontrarse con el inversor de inmediato. En cambio, la vio a ella. Elena estaba de pie detrás del mostrador, la luz del sol desde la ventana, creando un halo en su cabello rubio, sus ojos azules enfocados en los libros infantiles que estaba arreglando. Parecía mayor, más suave, más hermosa de lo que recordaba. Su rostro tenía una confianza tranquila, una paz que nunca había visto en ella antes, que nunca le había dado la oportunidad de encontrar. Por un momento, Alejandro olvidó cómo respirar. Su corazón latía tan violentamente que se agarró al estante más cercano para mantener la estabilidad. Pero entonces notó algo más. 3 niñas pequeñas se reían y corrían a su alrededor. 3 niñas idénticas, con cabello castaño y cálidos ojos marrones. Los mismos ojos que lo miraban desde los espejos toda su vida. El reconocimiento lo golpeó como un rayo crepitando a través de cada nervio de su cuerpo. Sintió que sus pulmones colapsaban, su pulso tartamudeaba, su mente se quedaba en blanco. Era imposible negar lo que veía, imposible racionalizarlo. Las niñas no eran solo familiares, eran suyas. Alejandro había pasado 5 años castigándose con entumecimiento. 5 años fingiendo que no se arrepentía de haberla echado. 5 años convenciéndose de que no merecía el dolor dentro de él. Pero en esa librería, mirando esas 3 caritas, se dio cuenta de que no solo había perdido a Elena, había perdido una familia entera. 3 hijas, 5 años de sus vidas. Primeras palabras, primeros pasos, primeros cumpleaños, primeros todo. El peso de esa verdad lo aplastó, vaciándolo con un dolor tan abrumador que tuvo que estabilizarse para no caer. Por primera vez en su vida, Alejandro Velasco
el hombre que creía que no le debía nada a nadie, sintió una vergüenza tan profunda que lo sacudió hasta la médula. Lo que aún no sabía era que este momento era solo el comienzo. El destino no había terminado con él, ni siquiera cerca. Elena no notó a Alejandro al principio. Estaba ocupada limpiando una mesa pequeña cerca del rincón de los niños, tarareando suavemente mientras las niñas jugaban cerca. Alba intentaba apilar libros más altos que ella misma. Marta giraba en círculos como un pequeño torbellino, y Lucía inspeccionaba la planta en maceta junto a la ventana con toda la seriedad de una botánica. Llenaban la tienda de vida y calidez, y la sonrisa de Elena, suave, sin esfuerzo, completamente inconsciente, reflejaba una paz que se había ganado a través de años de lucha. Alejandro permaneció inmóvil cerca de la puerta, incapaz de moverse o hablar. Su corazón latía tan violentamente que se preguntaba si alguien más podría oírlo. Su respiración se había alojado en algún lugar de su pecho, haciendo que cada inhalación se sintiera irregular. Había imaginado encontrarse con Elena algún día, tal vez por casualidad, tal vez a través de un amigo común, pero nada en su mente lo había preparado para esto. Nada lo había preparado para la visión de 3 niñas que llevaban sus rasgos tan inconfundiblemente que se sentía como un puñetazo en el estómago. Observó cómo Elena se inclinaba para atar el cordón del zapato de Alba, su cabello rubio cayendo sobre su hombro, sus ojos azules brillantes de afecto. Murmuró algo que hizo reír a la niña, y Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. Ese tono suave, esa sonrisa tierna, esa calidez. Había tirado todo eso hace años sin entender lo que estaba perdiendo. Y ahora estaba aquí, un forastero, viendo una escena que debería haber sido su vida cotidiana. Fue Lucía quien lo notó primero. Se levantó de su posición en cuclillas cerca de la planta, agarrando una hoja en su mano, y lo miró con grandes ojos marrones. Su mirada era curiosa, firme y demasiado inteligente para su edad. Inclinó la cabeza exactamente como lo hacía él cuando evaluaba a alguien. Sus pulmones se apretaron dolorosamente. «Mamá», dijo Lucía suavemente, señalando hacia él. «Hay alguien aquí». Elena levantó la cabeza, esperando a un cliente. En el momento en que sus ojos se posaron en Alejandro, se puso rígida visiblemente, como si cada nervio de su cuerpo se bloqueara en su lugar. Su expresión se congeló en algo entre la incredulidad y el pavor. Su mano buscó automáticamente a sus hijas, acercándolas sin pensar. Alejandro intentó hablar, pero su voz no salía. Dio un pequeño paso adelante, pero se detuvo cuando vio el miedo cruzar el rostro de Elena. No era miedo a que él la lastimara. Era miedo a que él lastimara las 3 pequeñas vidas que ella estaba protegiendo con todo su ser. Elena finalmente logró decir. Su voz, apenas por encima de un susurro, se quebró con el shock. Una palabra y 5 años de silencio colapsaron en ella. Ella tragó saliva, su mirada aguda y cautelosa. «¿Qué haces aquí?» Su voz no estaba enfadada, estaba aterrorizada, como si temiera que él hubiera venido a destrozar el mundo seguro que había construido. Él negó con la cabeza impotente. «Yo no lo sabía. No sabía que estabas aquí. No sabía, no pudo terminar». Sus ojos se desviaron hacia las niñas de nuevo. Cada una de ellas, el cabello castaño idéntico, los ojos familiares, la forma de sus narices, la curva de sus cejas. No había forma de negarlo, sin importar cuán desesperadamente quisiera aferrarse a la lógica. Elena siguió su mirada,
apretando la mandíbula. «No», susurró. «No las mires así». «¿Cómo qué?» Su voz se rompió, cruda y desesperada, como si de repente te importaran. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que su partida lo había hecho jamás. Hizo una mueca, casi retrocediendo físicamente, pero se obligó a quedarse quieto, a enfrentar las consecuencias que merecía. Las niñas miraban ahora, inseguras de quién era este extraño o por qué la voz de su madre temblaba. Alba se acercó más a Elena, agarrando el dobladillo de su camisa. Marta se escondió parcialmente detrás de su hermana. Lucía continuó observándolo, analizándolo con tranquila intensidad. Se bajó para arrodillarse, no queriendo elevarse sobre ellas, no queriendo parecer imponente, tratando de convencerse de que si se hacía lo suficientemente pequeño, tal vez no las asustaría. «Elena», intentó de nuevo. «Por favor, dime, ¿son?» Ella cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió de nuevo, las lágrimas brillaban allí. Hermosas, dolorosas, furiosas. «Sí», susurró. «Son tuyas». Alejandro sintió que todo su mundo colapsaba bajo el peso de esa verdad. Sus rodillas se debilitaron. Su respiración tembló violentamente y su visión se nubló. Presionó una mano contra el suelo para estabilizarse. No podía hablar. No podía pensar. Todo lo que podía hacer era mirar a las 3 niñas que nunca había conocido. 5 años de sus vidas perdidos, robados por su propia arrogancia, su propia crueldad, su propia ceguera. La voz de Elena tembló cuando continuó. «Me fui porque dejaste muy claro cuál era mi valor para ti. Dijiste que no merecía tu tiempo. Así que dime, Alejandro, ¿por qué dejaría que tú decidieras el valor de mis hijas?» Él apretó los ojos, la vergüenza subiendo como fuego en su garganta. «Elena, estaba equivocado. Estaba tan más allá de equivocado. Ni siquiera puedo...» «Fuiste cruel. Fuiste descuidado. Fuiste peligroso». Ella no dijo esas palabras en voz alta, pero resonaron en el silencio entre ellos. Abrió los ojos de nuevo, mirándola a ella, a las niñas, tratando de encontrar aire mientras se ahogaba en la culpa. «¿Por qué no me lo dijiste?» Su expresión se endureció. «Porque no quería que crecieran creyendo que tu aprobación determinaba su valor. No iba a dejar que las trataras como me trataste a mí». Quería defenderse. Quería explicar, disculparse, colapsar a sus pies y rogar perdón. Pero nada de eso importaba. Nada de eso era suficiente. Nada de lo que pudiera decir borraría el hecho de que se había perdido 5 años de sus vidas. Primeros pasos, primeras palabras, primeros todo. Una mano pequeña tiró de la manga de Elena. Lucía miró a su madre, luego a Alejandro de nuevo. «Mamá, ¿quién es él?» Elena inhaló bruscamente, con los ojos ardiendo. Por un momento, miró a Alejandro con una pregunta que él no merecía responder. ¿Debería decirles? ¿Debería protegerlas? ¿Debería esperar? El silencio se estiró hasta que Alejandro sintió que su corazón se rompía bajo el peso de la anticipación. Susurró apenas audible. «Por favor, déjame conocerlas». Elena no respondió de inmediato. Su respiración temblaba. Cerró los ojos. Se arrodilló y abrazó a las 3 niñas con fuerza, como si sacara fuerza de ellas. Cuando finalmente se levantó de nuevo, estaba temblando. Con una voz cautelosa y temblorosa, dijo: «5 minutos fuera, eso es todo». Alejandro asintió, incapaz de hablar. 5 minutos. Los primeros 5 minutos que tendría con las hijas que nunca supo que existían. La siguió fuera de la tienda con el corazón en fragmentos, sabiendo que todo después de este momento dependería de si podía demostrarle a ella y a las niñas que se había convertido en un hombre diferente al que una vez creyó que ella no merecía su tiempo. Elena llevó a las niñas afuera con una rigidez en los hombros que le decía a Alejandro
que se mantenía unida por pura voluntad. El sol brillaba, proyectando sombras suaves a través del pequeño patio detrás de la librería, donde unos bancos estaban bajo la sombra de un viejo roble. Las niñas se agruparon cerca de su madre, sintiendo la tensión sin entenderla. Alejandro la siguió a una distancia respetuosa, temeroso de que si se acercaba demasiado o hablaba demasiado rápido, podría romper cualquier frágil permiso que ella acabara de concederle. 5 minutos. Era más de lo que merecía, pero ni de lejos suficiente para la tormenta de emociones que lo arañaba. Cuando llegaron al banco, Elena se arrodilló frente a sus hijas, apartando el pelo de sus caras y susurrando algo demasiado bajo para que él lo oyera. Las niñas asintieron con incertidumbre. Sus pequeñas manos agarraban el dobladillo de su blusa, con los ojos muy abiertos por la confusión. Alejandro estaba a unos metros de distancia, sintiendo cada latido de su corazón como un golpe en sus costillas. Sabía que parecía aterrorizado. No le importaba. Su mundo se había reducido a 3 caras diminutas y la mujer que había alejado. Finalmente, Elena se levantó. Su voz era firme, pero su mandíbula temblaba cuando dijo: «Chicas, este es Alejandro. Él solía ser alguien a quien conocía. No era la presentación con la que soñaba. Era distante, cautelosa, cosida con dolor. Pero no podía culparla. Ella estaba tratando de protegerlas, de protegerse a sí misma. Y sin embargo, no lo había negado. No lo había empujado lejos. Le estaba dando una oportunidad. Una pequeña, pero una oportunidad, al fin y al cabo. Las niñas lo miraron con curiosidad. Alba, la más audaz, dio un paso adelante primero, estudiándolo con la valentía cautelosa de un niño. Marta se quedó atrás de su hermana, mirando por encima de su hombro. Lucía lo observó con una intensidad inquietante, su expresión reflexiva, de una manera demasiado madura para su edad. Alejandro se arrodilló a su nivel, bajando hasta quedar sentado en el suelo, en lugar de elevarse sobre ellas. Colocó las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba, mostrando que no era una amenaza. Se sentía como si toda su alma se hubiera plegado en ese simple gesto. «Hola», susurró, inseguro de si su voz aguantaría. Soy Alejandro». Alba inclinóse. «Cada vez, ¿por qué te pareces a nosotras?», preguntó sin rodeos, como solo un niño podía hacerlo. Su respiración se entrecortó. Elena inhaló bruscamente detrás de las niñas, pero no interrumpió. Alejandro tragó saliva. Se obligó a mirar a cada una de ellas a los ojos, aunque la verdad quemaba. «Porque soy vuestro padre». El aire pareció detenerse. Las niñas parpadearon hacia él, sus expresiones cambiando de la confusión a la sorpresa y a la fascinación. Marta salió de detrás de Alba, mirándolo como si intentara resolver un rompecabezas. Lucía permaneció en silencio, pero la intensidad de su mirada solo creció. «Padre», repitió Alba, probando la palabra desconocida. «¿Como un papá?» «Sí». Su voz se quebró. «Como un papá». Marta frunció el ceño ligeramente. «¿Dónde estabas?». La pregunta era inocente, no acusatoria, pero lo atravesó más profundamente que cualquier acusación. La garganta de Alejandro se espesó. «No lo sabía», dijo suavemente. «No sabía de vosotras. Si lo hubiera sabido, habría venido. Habría estado aquí. Os lo prometo». Intercambiaron miradas, pequeñas conversaciones silenciosas sucediendo entre las 3. Los niños eran perceptivos de maneras que los adultos a menudo olvidaban. Sentían sinceridad. Sentían miedo. Sentían verdad. Y estaban sintiendo todo eso ahora. Lucía finalmente se acercó más, sus pequeños zapatos crujiendo ligeramente en la grava. Extendió la mano y tocó la cara de Alejandro,
sus dedos rozando la barba incipiente en su mandíbula. El contacto casi lo deshizo. Sus ojos picaban con lágrimas que luchaba por no dejar caer. Lucía lo estudió en silencio, con las cejas fruncidas. «¿Eres real?», murmuró. Una risa ahogada se le escapó. «Lo soy». Alba también se acercó, la curiosidad floreciendo en algo más cálido. «¿Sabes leer cuentos?». «Sí», respondió rápidamente, casi desesperadamente. «Puedo aprender cualquier cuento que os guste». Marta se mordió el labio. Luego se arrastró hacia adelante con tímida esperanza. «¿Sabes hacer trenzas?». Alejandro tragó saliva. «Todavía no, pero puedo aprender. Quiero aprender». Lucía miró a sus hermanas, luego a él de nuevo. «¿Podemos enseñarle nuestros dibujos?». La pregunta se sintió como un salvavidas lanzado a sus manos. «Me encantaría eso más que nada». La respiración de Elena se detuvo, y cuando Alejandro la miró, vio lágrimas brillando en sus ojos. Se las secó rápidamente, pero era demasiado tarde. Él había visto el conflicto, el amor, el miedo, el anhelo que ella había intentado tan duro enterrar. Se aclaró la garganta y dijo suavemente: «Chicas, podéis enseñarle 3 dibujos. Luego es hora de ir a casa». «¿3 cada una?», preguntó Alba con esperanza. «¿3 en total?», dijo Elena, tratando de mantener el control del momento. Alba hizo un puchero, pero Lucía le agarró la mano y asintió firmemente, aceptando las reglas. Marta tiró de la manga de Alejandro y le indicó el pequeño banco. Se subieron a él a su lado, los 3 pequeños cuerpos apiñándose cerca, sus dibujos extendidos como secretos atesorados. Alejandro escuchó cada explicación, hizo preguntas, señaló detalles con genuino interés. No tuvo que fingir. La fascinación era real. El asombro era real. El arrepentimiento era real. Y el amor floreciendo dentro de él, repentino, abrumador, absoluto, era lo más real que había sentido jamás. Elena observaba desde unos metros de distancia, con los brazos cruzados, su corazón atrapado en algún lugar entre romperse y sanar. No estaba lista para confiar en él. No estaba lista para perdonarlo. Pero viéndolo arrodillado en el suelo, dejando que 3 niñas pequeñas treparan por él mientras colgaba de cada una de sus palabras, no podía negar que lo estaba intentando. Y por primera vez, se permitió preguntarse si el hombre que una vez gritó que ella no merecía su tiempo, podría ahora pasar el resto de su vida tratando de demostrar que estaba equivocado. «Hay gente aquí». Alejandro regresó al día siguiente y al siguiente, y pronto se hizo imposible saber si venía porque quería ver a las niñas o porque necesitaba verlas. En verdad, ambas cosas eran igualmente reales. Siempre enviaba un mensaje de texto primero, cuidadoso, tentativo, sabiendo que no tenía derecho a entrar en sus vidas sin permiso. A veces Elena ignoraba el mensaje, y esos días se sentían como un castigo que merecía plenamente. Pero una mañana, ella respondió con un breve y cauteloso «sí». Condujo hasta el pueblo más rápido de lo que jamás admitiría, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo, esperanza y algo más profundo que no se atrevía a nombrar todavía. Llegaba temprano cada vez, incluso cuando ella le decía que no se apresurara. Aparcaba al otro lado de la calle o esperaba cerca del parque, escaneando la acera en busca del primer atisbo de pequeñas coletas castañas rebotando. En el momento en que las veía, 3 pequeños torbellinos corriendo hacia el patio de recreo, charlando con sus voces musicales, su pecho se apretaba con una calidez tan intensa que bordeaba el dolor. Nunca había sentido algo hermoso y agonizante a la vez, algo que le hiciera repensar cada momento de su vida antes de ellas. Las niñas lo recibieron más rápido de lo que esperaba.
Los niños rara vez guardaban rencor por pecados que nunca vieron, y no conocían la cruel sentencia que su padre había lanzado una vez a su madre. Para ellas, él era nuevo, desconocido, emocionante. Alba a menudo corría hacia él primero, agarrando su mano y tirando de él hacia cualquier aventura que decidiera para el día. Marta era más tranquila, pero cariñosa a su manera, deslizando su pequeña mano en la de él cada vez que se cansaba de correr. Lucía seguía siendo la más observadora, estudiándolo cuidadosamente, observando cómo reaccionaba ante sus hermanas, cómo trataba a su madre, cómo manejaba las pequeñas decepciones. Cuando Lucía finalmente confió en él lo suficiente como para subirse a su regazo por su cuenta, se sintió como recibir una medalla que no se había ganado, pero que protegería a toda costa. Elena permanecía cautelosa, pero presente. Observaba sus interacciones desde la distancia o un banco cercano. Sus brazos a menudo cruzados, su guardia siempre alta. Sin embargo, nunca intervenía a menos que fuera necesario. No interrumpió cuando Alejandro se arrodilló en la hierba, ayudando a las niñas a construir castillos con palos y piedras. No intervino cuando les enseñó a hacer rebotar piedras en el estanque, aunque era terrible en ello, y las niñas se burlaban de él sin piedad. Le dejó aprenderlas, le dejó intentarlo. El punto de inflexión llegó una tarde en el pequeño parque del pueblo. El sol colgaba bajo en el cielo, volviéndolo todo dorado. Elena estaba sentada en un banco cerca del tobogán, mientras Alejandro empujaba a las niñas en los columpios. Alba quería ir más alto. Marta quería que contara sus balanceos en voz alta, y Lucía insistía en cronometrar cada empujón a un ritmo invisible que solo ella entendía. Alejandro se las arregló con las tres, con la cara sonrojada por el esfuerzo y la risa. Cuando las niñas finalmente se cansaron, corrieron a recoger piedras y piñas, dejando a Elena y Alejandro solos por primera vez ese día. Él se acercó, respirando con dificultad, y sonriendo de una manera que ella no había visto desde antes de que todo se desmoronara. Ella trató de no parecer afectada, pero él pareció notarlo de todos modos. «Eres bueno con ellas», dijo ella en voz baja, sin mirarlo directamente. Él se sentó en el extremo opuesto del banco, dándole espacio. «Lo estoy intentando». Ella vaciló, luego preguntó, «¿Por qué ahora?». Él exhaló lentamente. «Porque hace 5 años fui un idiota, porque no sabía lo que importaba, porque no sabía de ellas». Su voz se volvió más suave. «Porque no sabía lo que tiré por la borda». Las palabras colgaron entre ellos, pesadas y dolorosas. Ella no lo miró. «Eso no cambia lo que pasó, Alejandro». «No», murmuró. «No lo hace, y no te pediré que finjas que sí». Antes de que ella pudiera responder, un llanto atravesó el aire. Alba se había caído, raspándose la rodilla en la grava. Elena se levantó inmediatamente, pero Alejandro fue más rápido. Llegó hasta la niña, la levantó suavemente y se sentó con ella en el borde del parque, susurrando con calma mientras ella lloraba en su hombro. Elena redujo la velocidad, observándolos. Alba generalmente la quería a ella cuando estaba herida, pero esta vez se aferró a él, con los brazos alrededor de su cuello, su pequeño cuerpo temblando mientras él cepillaba la arena de su piel. Revisó su herida con sorprendente cuidado, soplando ligeramente sobre el rasguño antes de sacar una tirita del botiquín de primeros auxilios que había comenzado a llevar en su coche por si acaso. Elena sintió que algo se retorcía bruscamente dentro de su pecho. La forma en que Alejandro miraba a su hija, la ternura, la preocupación,
La calma estabilizadora era tan extraña comparada con el hombre que solía ser que por un momento se preguntó si realmente lo conocía en absoluto. Cuando Alba dejó de llorar, presionó su cara contra su cuello y susurró algo que Elena no pudo oír. Alejandro sonrió suavemente y besó la parte superior de su cabeza. No vio a Elena mirando. O tal vez lo hizo, porque cuando caminó de regreso con Alba en sus brazos, sus ojos se encontraron con los de Elena, con una vulnerabilidad que la sobresaltó. «Siempre vendré cuando me necesiten», dijo en voz baja. La sinceridad en su voz hizo que algo dentro de sus muros temblara. Trató de obligarse a mantenerse fuerte, a mantener la distancia, pero la verdad era insoportable. Vio el cambio en él. No era superficial. No era un espectáculo. No era temporal. Más tarde esa noche, después de que Lucía y Marta estuvieran dormidas y Alba arropada, Alejandro se demoró junto a la puerta abierta. Las farolas proyectaban un suave resplandor sobre sus rasgos, destacando el agotamiento y la esperanza enredados en su expresión. «Gracias», murmuró, «por dejarme ser parte de hoy». Elena tragó saliva, incapaz de negar la calidez en su pecho. «A ellas les gustas». Él se permitió una pequeña y dolorosa sonrisa. «Me gustan más que nada en mi vida». Ella apartó la mirada rápidamente, incómoda con la sinceridad en su voz. «Deberías irte. Se está haciendo tarde». Él asintió, pero no se movió. «Elena, no espero nada de ti. Ni perdón, ni confianza, ni una segunda oportunidad». Tomó aliento. «Pero no me voy a ir de nuevo, a menos que tú me digas que lo haga». Por primera vez, ella no cerró inmediatamente la posibilidad. No le dijo que no. No se alejó. Simplemente asintió una vez, un gesto pequeño y frágil que de alguna manera se sintió monumental. Mientras Alejandro caminaba hacia su coche, sintió algo que no había sentido en años, un destello de esperanza. Y Elena se quedó junto a la puerta, viéndolo irse, con su corazón traicionándola al susurrar una verdad que no estaba lista para enfrentar. Ya no era el hombre que gritó que ella no merecía su tiempo. Era el hombre que luchaba cada día para demostrar que ella siempre había merecido mucho más. Elena comenzó a notar cosas que no quería notar. Pequeñas cosas al principio, cambios sutiles que silenciosamente astillaban la distancia que había construido entre ella y Alejandro. Ya no llegaba vestido como un hombre que entra en una sala de juntas. En cambio, aparecía con jerseys suaves, mangas remangadas, vaqueros lo suficientemente gastados como para parecer humano. Se arrodillaba en la tierra sin dudarlo cuando las niñas querían buscar gusanos después de la lluvia. Se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo durante las fiestas de té, bebiendo té imaginario con una seriedad que hacía chillar de deleite a las tres niñas. Cometía errores, innumerables, pero nunca fingía que no estaba aprendiendo, y nunca perdió los estribos ni una sola vez. Una noche, después de casi 2 meses de visitas, Elena lo invitó a entrar. No planeaba hacerlo. Sucedió naturalmente, sin pensamiento consciente. Estaba lloviendo afuera. Las niñas estaban empapadas de saltar en los charcos, y Alejandro estaba en el umbral goteando agua, llevando a Lucía en brazos, porque se negaba a caminar después de resbalar en la acera mojada. Elena los observó por un momento, la expresión preocupada de Alejandro, los pequeños brazos de Lucía alrededor de su cuello, y algo en ella se ablandó. Dio un paso atrás, abriendo más la puerta. «Entra», dijo con voz tranquila pero segura. El calor de la casa lo envolvió al entrar, y respiró lentamente, como tratando de no perturbar la frágil paz del espacio que ella había construido. Bajó a Lucía suavemente, luego se quitó los zapatos
sin que se lo pidieran, mirando las fotos familiares en la pared con respeto cuidadoso. Eran fotos simples: cumpleaños, días de parque, mañanas desordenadas con manos manchadas de pintura, y cada una de ellas lo desgarraba. Eran instantáneas de una vida que se había perdido. Mientras las niñas corrían a cambiarse a ropa seca, Elena trajo toallas del baño y le entregó una. Él vaciló antes de tomarla, sus dedos rozando los de ella por el segundo más breve. El contacto fue tan pequeño, tan accidental, pero envió una calidez corriendo a través de él que la asustó. Ella se dio la vuelta rápidamente, pero él vio la forma en que su respiración se detuvo en su garganta. Ayudó a secar el pelo de las niñas, haciéndolas reír al despeinarlo, aún más antes de alisarlo cuidadosamente. Alba insistió en que le hiciera una trenza, y él lo intentó con una concentración exagerada. Su ceño se frunció tan intensamente que Elena tuvo que mirar hacia otro lado para ocultar una sonrisa. Cuando la trenza salió torcida y abultada, Alba declaró que era perfecta porque papá hizo su mejor esfuerzo, y Alejandro casi se rompió allí mismo, tragando saliva con fuerza mientras la emoción se hinchaba en su pecho. Más tarde, después de la cena, pasta simple que de alguna manera sabía a banquete porque todos la compartían, Elena entró en la cocina para lavar los platos. Alejandro la siguió, casi instintivamente, queriendo ayudar. La casa estaba tranquila, excepto por el sonido de las niñas jugando en la sala de estar y el susurro de la lluvia contra las ventanas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como algo parecido a un hogar. «No quiero interrumpir sus vidas», dijo Alejandro suavemente mientras secaba un plato. «Si alguna vez lo hago, dímelo. Necesito saberlo». Elena se detuvo, agarrando la encimera. «No has interrumpido nada. En todo caso, te esperan con ilusión». La forma en que él exhaló, suave, aliviada, casi reverente, envió una onda a través de su pecho. «¿Y tú?», preguntó en voz baja, con cuidado, como temiendo la respuesta. Sus manos temblaron ligeramente. No se volvió hacia él. «No lo sé», susurró. Es demasiado pronto. Han pasado demasiados años». Él no presionó. No intentó tocarla. Dejó la toalla a un lado y se apoyó en la encimera, dándole espacio, dejándola respirar. «Esperaré», dijo. «El tiempo que haga falta». Algo en la casa pareció cambiar entonces. Algo que Elena no podía nombrar, pero que sentía en todas partes. En el aire, en su pecho, en el calor que irradiaba desde la sala de estar, donde 3 niñas pequeñas se reían mientras coloreaban en el suelo. Fue más tarde esa noche, después de que él leyera un cuento a las niñas y las arropara, que el momento se volvió demasiado grande para ignorarlo. Se demoró en la puerta de su habitación, viéndolas dormir, con una expresión suave y sin guardia de una manera que Elena nunca había visto antes. Cuando se volvió hacia ella, se dio cuenta de que ella lo estaba mirando. «¿Las quieres?», dijo ella en voz baja, casi involuntariamente. Él asintió sin dudarlo. «Con todo mi ser. Y apenas las conoces», susurró ella. Su voz se quebró cuando respondió. «Las he querido desde el momento en que las vi. Tal vez antes de eso, sin saberlo». La sinceridad en sus palabras la sacudió más que la ira, más que el miedo, más que el recuerdo. No sabía qué decir. No sabía cómo protegerse del hombre que una vez la había herido y que ahora se estaba convirtiendo en alguien completamente diferente. «Alejandro», comenzó ella, pero él negó con la cabeza. «No tienes que decirme nada esta noche», dijo suavemente, «pero necesito que sepas algo. Y necesito decirlo con cuidado para que lo escuches de la manera correcta». Ella esperó, con la respiración atrapada en algún lugar entre sus costillas. «No quiero ser parte de sus vidas solo en los días buenos.
o los fines de semana, o las vacaciones. No quiero ser alguien a quien visitan. Quiero ser alguien de quien dependan. Quiero estar allí para las rodillas raspadas, y las pesadillas, y las obras escolares, y los desayunos desordenados. Y quiero ser alguien con quien no tengas que luchar sola, nunca más. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Elena brillaban. Sus muros temblaban tan visiblemente que la asustaba. Alejandro dio un pequeño paso más cerca, pero se detuvo antes de tocarla. «Te hice daño», dijo en voz baja. «No puedo deshacer eso, pero puedo pasar el resto de mi vida demostrando que ya no soy ese hombre». Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. No se la secó. «Vete a casa, Alejandro», susurró. «Por favor». Él asintió, el dolor parpadeando en sus ojos, pero la aceptación suavizándolo. «Te veré mañana». Cuando se fue, Elena cerró la puerta lentamente y presionó su frente contra ella, con la respiración desigual. No estaba lista para perdonarlo. No estaba lista para confiar en él. No estaba lista para amarlo de nuevo. Pero por primera vez en 5 largos años, no estaba segura de poder evitar querer hacerlo. El invierno se estaba derritiendo lentamente hacia la primavera, cuando todo finalmente llegó a un punto de ruptura. No una ruptura que destruyera, sino del tipo que fuerza las verdades ocultas a la luz y exige una elección. Elena se había acostumbrado a ver a Alejandro casi todos los días, acostumbrada a la forma en que se deslizaba silenciosamente en sus rutinas, acostumbrada a la forma en que la risa de las niñas se duplicaba cada vez que él estaba cerca. Se había acostumbrado a sentirse en conflicto también, su corazón tirando en 2 direcciones, una apuntando hacia el pasado con todas sus heridas, la otra hacia un futuro que la aterrorizaba porque ofrecía algo que nunca esperó: esperanza. Trataba de mantener la guardia alta, pero cada día lo hacía más difícil. Alejandro aparecía no solo físicamente, sino consistentemente, presente emocionalmente, de una manera que nunca lo creyó capaz. Aprendió las personalidades de las niñas tan bien que podía calmar a cada una de manera diferente. Alba necesitaba humor y distracción. Marta necesitaba tranquilidad suave, y Lucía necesitaba honestidad tranquila. Recordaba sus bocadillos favoritos, sus vestidos favoritos, sus rutinas antes de dormir. Sabía qué peluches preferían cuando tenían miedo, qué canciones las ayudaban a conciliar el sueño, qué colores las hacían sonreír. Cometía errores, muchos de ellos, pero siempre se disculpaba, siempre lo intentaba de nuevo, siempre se quedaba. Fue un domingo por la tarde, cuando Elena se dio cuenta de que su vida ya había cambiado. Los 4 estaban sentados en una manta de picnic en el jardín trasero, las niñas recogiendo flores e intentando trenzarlas en el pelo de las otras. Alejandro estaba sentado junto a Elena, sin tocarla, sin hablar demasiado, simplemente estando allí. Ella lo miró, notando lo pacífico que parecía, lo natural que se veía en este mundo que ella había construido sin él. Por primera vez, no vio al hombre que le gritó hace años. Vio al hombre arrodillado en la hierba ahora, dejando que 3 niñas pequeñas le pintaran los brazos con rotuladores lavables, mientras se reía impotente. La comprensión la golpeó con fuerza tranquila. Él pertenecía aquí y ella no sabía cómo negarlo más. Días después, todo cambió. Era una tarde fría, con el viento lo suficientemente afilado como para picar, cuando una de las niñas, Marta, tuvo fiebre. Salió de la nada. En un momento estaba dibujando en el suelo de la sala de estar.
Al siguiente estaba acurrucada en el regazo de Elena, su pequeño cuerpo temblando de calor y agotamiento. El pánico corrió a través de Elena con una intensidad aterradora. Había capeado fiebres antes, pero esta era demasiado alta, demasiado repentina, demasiado violenta. Le temblaban las manos mientras agarraba las llaves del coche, apenas consciente de sus propios movimientos. En ese momento exacto, Alejandro llamó a la puerta. Llegó temprano, planeando sorprender a las niñas con nuevos crayones y libros para colorear. Cuando Elena abrió la puerta, con los ojos muy abiertos por el miedo y Marta inerte en sus brazos, él se congeló. «¿Qué pasó?», preguntó, entrando de inmediato. «Está ardiendo», susurró Elena, con la voz temblorosa. «No deja de temblar. La llevo al hospital». «Voy contigo», dijo Alejandro sin dudarlo. No había tiempo para discutir. Alba y Lucía corrieron hacia él, asustadas por el estado de su hermana. Alejandro se arrodilló rápidamente. «Chicas, os vais a quedar con la señora Carmen, la vecina, ¿vale? Es solo por un ratito. Mamá y yo llevamos a Marta para que la curen». Su calma las estabilizó. Incluso Elena se encontró confiando en la firmeza de su voz. En minutos, estaban en el coche. Elena sosteniendo a Marta en el asiento trasero, mientras Alejandro conducía a través de las calles tranquilas hacia el hospital. Tenía la mandíbula apretada, los nudillos blancos sobre el volante. Seguía mirándolas por el espejo retrovisor, su expresión dividida entre el miedo y la determinación. En urgencias, permaneció al lado de Elena todo el tiempo. Ayudó a responder preguntas cuando ella estaba demasiado abrumada para hablar. Sostuvo su mano cuando el médico insertó una vía en el pequeño brazo de Marta, negándose a dejarla enfrentar el momento sola. Caminaba de un lado a otro cuando esperaban los resultados de las pruebas, su preocupación tan fuerte que le hacía temblar las manos. Pero se quedó. Horas más tarde, el médico finalmente regresó con noticias tranquilizadoras. Era una infección viral, dolorosa, aterradora, pero tratable. Marta se recuperaría completamente. El alivio invadió a Elena tan repentinamente que le fallaron las rodillas. Alejandro la atrapó antes de que pudiera caer, sosteniéndola firmemente, suavemente, mientras ella enterraba la cara en su pecho y se permitía llorar sin restricciones. Él envolvió sus brazos alrededor de ella, murmurando palabras suaves que ella apenas escuchó, pero sintió profundamente. Por primera vez en 5 años, dejó que él la consolara. Y por primera vez, él se dio cuenta de que nunca la había amado más de lo que lo hacía en ese momento. Después de que Marta se durmiera en la cama del hospital, Elena se sentó a su lado, acariciándole el pelo. Alejandro acercó una silla y se sentó frente a ellas, observando a madre e hija con una intensidad que se suavizó en algo tierno. La habitación estaba en penumbra, tranquila, excepto por el pitido constante de las máquinas. «Elena», dijo suavemente, su voz rompiendo el silencio. «Sé que no puedo borrar el pasado. Sé que te lastimé de maneras que lamentaré por el resto de mi vida, pero quiero pasar cada día demostrando que puedo ser mejor. No por mí, no para arreglar mi culpa, por ti, por ellas, por la vida que podríamos tener si alguna vez me dejaras entrar completamente». Ella no respondió al principio. Miró a Marta, sus dedos temblando ligeramente mientras apartaba un rizo de la frente de la niña. Luego miró a Alejandro, sus ojos azules llenos del peso de los años que habían perdido. «Tengo miedo», susurró. Él se inclinó hacia adelante. Con voz gentil. «Yo también. Me hiciste daño». «Lo sé». Su expresión se retorció con remordimiento.
y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a dudar de tu valor. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Por una vez no trató de ocultarlas. Alejandro inhaló temblorosamente. No estoy lista para promesas, pero tampoco estoy lista para alejarme de esto. Las palabras lo bañaron como la luz del sol rompiendo a través de las nubes. Extendió la mano lentamente, dándole todas las oportunidades para apartarse. Cuando ella no lo hizo, cuando colocó su mano en la de él, con certeza vacilante, sintió que algo dentro de él se asentaba en su lugar. Apretó su mano suavemente. Entonces lo tomaremos un día a la vez. Elena asintió, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. No lágrimas de dolor ahora, lágrimas de liberación, de alivio, de posibilidad. Cuando llegó la mañana, el médico dio de alta a Marta con medicación e instrucciones. Alejandro la llevó al coche, sosteniéndola como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Alba y Lucía corrieron hacia ellos tan pronto como llegaron a casa, abrazando a su hermana y a su madre. Y luego, inesperadamente, a Alejandro también. Elena observó cómo se desarrollaba todo, con el corazón retorciéndose de una manera que ya no dolía. No sabía cómo sería el futuro, no sabía cuánto tiempo tomaría para que la confianza volviera a crecer por completo. Pero sabía una cosa con certeza: ya no estaba sola. Y las niñas tampoco. Más tarde esa noche, después de que la casa se calmara y las niñas durmieran pacíficamente en sus camas, Alejandro se quedó en la puerta, vacilante, como si no estuviera seguro de si debía decir buenas noches o quedarse un momento más. Elena caminó hacia él, las sombras suaves jugando en su rostro, y lo miró a los ojos con una vulnerabilidad que él no había visto desde el principio. «Alejandro», dijo suavemente. Ella levantó la mano y le tocó la mejilla, su pulgar rozando ligeramente su piel. Él se congeló, con la respiración contenida, el corazón latiendo con fuerza. «Tú también mereces una oportunidad», susurró. Él cerró los ojos, abrumado. Cuando los abrió de nuevo, ella estaba sonriendo, vacilante, pero real. Y por primera vez en 5 años, Alejandro creyó en algo que había olvidado que existía: un futuro que valía la pena.